Lo que no sabes del Oligoceno. ¿Sabías que el Polo Norte, con todo su hielo, en realidad está congelado gracias al Polo Sur? Suena extraño, ¿verdad? Quédate que te lo contaré todo. Vamos a sumergirnos en el fascinante Oligoceno, una era de cambios climáticos radicales, un congelamiento global que transformó el planeta y la aparición de nuevos ecosistemas con vegetaciones que aparecen por primera vez y tras ella, miles de animales cambian su metamorfosis. Mantén tus sentidos alerta y prepárate para una aventura, un nuevo viaje en el tiempo. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún otro capítulo y ser parte de más viajes en el tiempo. Ahora sí, comencemos. Hace 33 millones de años el mundo empezó a congelarse, literalmente. Sí, el planeta entero cambió de escenario como si pasáramos de un eterno verano tropical a un invierno sin fin. Pero, ¿por qué pasó esto y cómo afectó a la vida en la Tierra? El Oligoceno, esa época que se extiende entre hace 34 y 23 millones de años, es donde comienzan grandes transformaciones de la vida viva de nuestro planeta. Imagínalo como una película de ciencia ficción en la que los actores principales no son los humanos, sino mamíferos que evolucionan a velocidades impresionantes. Este periodo es conocido como un puente entre dos mundos, el Eoceno con su clima cálido y húmedo y un futuro más seco y frío en el periodo Neógeno, que marcó el inicio de ecosistemas que nos resultan familiares a día de hoy. Pero es aquí donde las reglas del juego cambiaron para siempre. El clima, antes cálido y tropical, comenzó a enfriarse. Las selvas densas empezaron a desaparecer y fueron reemplazadas por praderas abiertas, dando lugar a un mundo completamente nuevo para sus habitantes. Pero este enfriamiento no fue casualidad. Durante el Oligoceno ocurrió el evento conocido como la Gran Congelación, transición del cálido Eoceno a un planeta con estaciones marcadas y polos helados. Fue un momento sin precedentes. Pasamos de un mundo sin hielo en los polos a uno donde vastas masas de hielo comenzaron a formarse. ¿Qué lo causó? Los registros isotópicos de oxígeno en fósiles marinos nos cuentan esta historia. La clave estuvo en la formación de los primeros glaciares en la Antártida. Estas enormes masas de hielo no solo transformaron el continente cubriendo áreas mayores que toda Europa, sino que también provocaron una caída del nivel del mar de hasta 70 metros. Esto remodeló costas, alteró ecosistemas y desencadenó un efecto dominó en todas partes del planeta. Pero nada de esto habría sido posible sin un cambio fundamental en la geografía terrestre, la separación entre Australia y la Antártida. Al abrirse el pasaje de Tasmania entre ambos continentes, se formó la corriente circumpolar antártica. Esta corriente oceánica, que fluye sin interrupciones alrededor de la Antártida, aisló térmicamente el continente, permitiendo que el hielo se formara y se mantuviera. Además, alteró los océanos del mundo, modificó la distribución del calor y los nutrientes. Por primera vez, los océanos profundos comenzaron a enfriarse significativamente, acercándose a las temperaturas que conocemos hoy. Este cambio geológico fue solo el principio. América del Sur también se separa de la Antártida con el pasaje de Drake, aislándola e intensificando su glaciación y el enfriamiento global. Con este nuevo aire acondicionado natural en marcha, el planeta experimentó su primer enfriamiento global a gran escala. Este cambio no solo congeló grandes partes de la Antártida, sino que también alteró los patrones climáticos en todo el mundo, incluso el Polo Norte. Aunque no estaba cubierto por hielo permanente, el enfriamiento global del Oligoceno ya comenzaba a impactar en su región. Las temperaturas descendieron gradualmente y los bosques boreales que todavía sobrevivían en latitudes más altas empezaron a retroceder.
Este fue el preludio de la formación del casquete polar ártico, que dominaría en épocas posteriores, a partir del Pleistoceno. Pero sin dudas, inició gracias al aire acondicionado que inició en el sur. Pero conocer esta historia no es arte de magia. Un hallazgo reciente, hecho en 2023, nos da una pista fascinante sobre este proceso. Científicos descubrieron fósiles de pingüinos que vivieron hace 35 millones de años en la península antártica y encontraron una señal geoquímica que muestra cómo la separación de los continentes como América del Sur, Australia y la Antártida estuvo acompañada de un aumento en la actividad volcánica. Este descubrimiento confirma lo que los científicos sospechaban. El enfriamiento global en esa época fue en gran parte provocado por movimientos tectónicos que cambiaron la configuración de los continentes, y todo esto está registrado en los fósiles de estos pingüinos. Imagina que de repente empieza a nevar sin parar en la costa de Guinea Ecuatorial. Al principio, la gente se abrigaría y observaría desde casa, pero con el tiempo tendría que salir a trabajar, estudiar y seguir con su vida. Meses después, algunos emigrarían buscando climas más cálidos, mientras que otros se quedarían, adaptándose y hasta sacando provecho del cambio. En resumen, cuando el clima cambia por mucho tiempo, la vida no tiene opción, o se adapta o se mueve. El enfriamiento en el Oligoceno fue desde el Polo Sur, pero afectó a todo el planeta y crearía con el tiempo incluso el Polo Norte, el Ártico helado que conocemos hoy. Y no se detuvo, sino que millones de años después que se estabilizó en el Mioceno, los seres vivos tuvieron que adaptarse o morir. Los densos bosques tropicales dieron paso a vastas praderas y sabanas, como en los Juegos del Hambre. Los grandes herbívoros que habitaban las selvas tropicales tuvieron que encontrar nuevas formas, ya que las especies vegetales no eran las mismas. El piso se mueve. La separación de los continentes cambió el clima para siempre. África se desplazó al norte, bloqueando las corrientes cálidas del Atlántico y reforzando el enfriamiento global, lo que dio lugar a praderas y sabanas. En América del Norte, las llanuras centrales se llenaron de grandes herbívoros, mientras que en México y Uruguay los pastizales se expandieron con el clima más seco. Y la Antártida pasó de bosques templados a la enorme masa de hielo que conocemos hoy, enfriando los océanos y alterando corrientes marinas. Este cambio permitió a los mamíferos adaptarse a hábitats tan diversos como praderas y bosques. El Oligoceno marcó el comienzo de la era de los mamíferos, los nuevos protagonistas, un terreno preparado para la evolución de nuevas especies y que de alguna manera aún hoy forman parte de nuestro mundo. Sin duda, los animales que sabían adaptarse mejor a las nuevas condiciones climáticas fueron los que sobrevivieron, y los mamíferos somos expertos en adaptación. Las llanuras abiertas y menos boscosas impulsaron la evolución de especies más ágiles y especializadas. Los antecesores de los caballos modernos, como el Hyracotherium o caballo del alba, comenzaron su historia evolutiva en el Eoceno temprano. Estos pequeños herbívoros del tamaño de un perro vivían en densos bosques y tenían varios dedos en cada pata. Sin embargo, al llegar el Oligoceno, sus descendientes evolucionaron, sus patas se alargaron, sus dedos se redujeron y se convirtieron en corredores veloces, perfectos para las vastas praderas abiertas. Por otro lado, el Paraceratherium, un coloso sin cuernos, es considerado como uno de los mamíferos terrestres más grandes de la historia. Con una altura que superaba los 7 metros y un cuello largo, era ideal para alcanzar hojas en lo alto de los árboles dispersos, aprovechando al máximo los recursos en un ambiente con menos vegetación densa. Sin embargo, esta época traería el fin de algunos gigantes.
el Brontotherium, un mamífero masivo con cuernos en forma de Y, no logró adaptarse a los paisajes más secos y desapareció al inicio de este periodo. Su extinción marcó el fin de la era dominada por estos titanes, dejando espacio para la expansión de herbívoros más especializados y adaptables. Pero también fue un periodo dorado para los depredadores. Uno de los grupos más fascinantes de este tiempo fueron los entelodóntidos, conocidos popularmente como cerdos del infierno. Con mandíbulas potentes y un tamaño imponente, estos animales actuaban como depredadores y carroñeros en las praderas de Eurasia y América del Norte. Su capacidad para competir con otros carnívoros y adaptarse a diferentes fuentes de alimento los convirtió en algunos de los cazadores más versátiles de la época. El Oligoceno fue en definitiva un periodo de transición y adaptación, pero no todo fue calma. A medida que los herbívoros perfeccionaban sus adaptaciones para las praderas, los carnívoros también evolucionaban a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo se las arreglaron los herbívoros para mantenerse un paso adelante de los depredadores más mortales de la era? En un entorno de cambio, donde los depredadores tuvieron que ponerse las pilas, los grandes cazadores ya no podían permitirse acechar escondidos en la penumbra de los bosques y selvas. Ahora tenían que ser veloces, como si estuvieran en una especie de maratón de caza 101. Y ahí es donde entra el hechicero de la evolución, que les dio cuerpos más aerodinámicos y patas más largas, perfectas para alcanzar a sus presas en las vastas praderas. Nada de sigilo, ahora se trataba de correr hasta agotar a las víctimas. Todo un cambio en las reglas del juego. Este periodo fue como una película de acción, con una competencia feroz entre depredadores y presas. Mientras los herbívoros mejoraban su velocidad y sus defensas, los carnívoros se volvían expertos en cazar de manera más eficiente. Imagina una carrera armamentista como la Guerra Fría, pero en lugar de armas, estamos hablando de dientes afilados y cuerpos veloces, como si la biología se hubiera puesto en modo superproducción de acción, todo el tiempo. Los herbívoros, por su parte, no se quedaban atrás. No solo tenían que correr más rápido para no ser atrapados, sino también mejorar su sistema digestivo debido al cambio de vegetales de un mundo que cambió. ¿Te imaginas tener que comer plantas duras y fibrosas todo el día? Eso sí que es una dieta difícil. Pero estos animales no eran novatos, empezaron a desarrollar estómagos más complejos, casi como si estuvieran preparando una receta perfecta para procesar todo lo que encontraban. Un toque de fermentación aquí y allí y listo. Comían las gramíneas como si fueran la planta baja de un hotel de 6 estrellas. ¿Y qué hay de sus patas? Bueno, si creías que correr rápido era suficiente, piénsalo de nuevo. Los caballos primitivos, por ejemplo, cambiaron por completo la forma de moverse. Se alargaron las patas, se redujeron los dedos y ¡bam! Eran corredores veloces, perfectos para huir de los depredadores y correr esas enormes praderas sin perder el ritmo. Era como el preludio de los Juegos Olímpicos y el atletismo. Pero por supuesto, los carnívoros no se quedaron quietos. Estos tipos tenían que ser más rápidos, más astutos y más resistentes. Los dientes afilados del Hyaenodontidae se convirtieron en una herramienta letal para desgarrar carne. Y por si fuera poco, algunos empezaron a desarrollar visión binocular, como si tuvieran gafas de alta definición. Ahora, no solo podían correr más rápido, sino que además veían mejor y cazaban con mayor precisión. Es como pasar de un teléfono móvil de los 90 a un smartphone de última generación. Lo interesante es que no solo mejoraron en caza, sino en resistencia. Los Amphision, por ejemplo, tenían una musculatura que les permitía correr detrás de sus presas durante kilómetros. Imagina estar huyendo y de repente notar que tu perseguidor tiene una resistencia impresionante. Eso sí que es presión. A medida que la carrera por sobrevivir continuaba, los herbívoros y carnívoros se enfrentaban a un escenario que requería de nuevas estrategias y habilidades. La evolución había marcado el comienzo de una era llena de velocidad, agudeza y resistencia, y todo estaba a punto de cambiar aún más. Pero para entender el presente,
es importante entender de dónde se viene. Para ordenarnos en el tiempo y espacio, el Oligoceno fue la última de las 3 etapas o épocas del Paleógeno, primer periodo de la era Cenozoica, posterior a la extinción de los dinosaurios, en el Eón Farenozoico. El Eoceno, época inmediata anterior, fue como un eterno verano tropical en comparación. Humedad, calor y bosques hasta en la Antártida, tan densos que probablemente no podrías caminar sin toparte con algún curioso mamífero. Pero luego, ¡zas!, el clima cambia, las selvas desaparecen y de repente estamos en el Oligoceno, donde todo es más seco, más frío y las reglas del juego cambian por completo. En el Eoceno, los ambientes cerrados eran ideales para criaturas discretas. Los primates dominaban los árboles y los antecesores de las ballenas, como el Pakicetus, aún caminaban en tierra. ¿Una ballena que camina? Sí, en el Eoceno todo era posible. Era un paraíso de bosques densos, ríos tranquilos y clima perfecto, hasta que llegó el enfriamiento global, como el aguafiestas que apaga la música. Los depredadores pasaron de cazadores sigilosos a velocistas del Oligoceno, porque los herbívoros ya no eran un blanco fácil. Bienvenidos al maratón de caza del Oligoceno. Los ecosistemas marinos también sintieron el cambio. Las aguas cálidas del Eoceno, perfectas para ballenas primitivas y criaturas tropicales, comenzaron a enfriarse. La vida en el océano se convirtió en una carrera por adaptarse o desaparecer. Hace 23 millones de años, el Oligoceno llegó a su fin, y con él se cerró un capítulo fascinante en la historia de nuestro planeta. Atrás quedó el mundo de transición que transformó a un paraíso tropical en vastas praderas abiertas. Fue un cambio drástico, pero uno que dejó un legado profundo, un planeta más templado y un entorno donde las reglas de la supervivencia se reinventaron. El Oligoceno no fue solo una fase de adaptación, fue el acto final del Paleógeno, la era donde los mamíferos tomaron el relevo tras la extinción de los dinosaurios. Aquí se cimentaron los ecosistemas modernos, desafiando a la vida diversificada como nunca antes. Sin el Oligoceno, nuestros ecosistemas serían irreconocibles. Fue un campo de entrenamiento para los grupos que luego dominarían el planeta, desde grandes herbívoros hasta temibles carnívoros. Y aunque los humanos aún no existían, este periodo allanó el camino para su llegada. Así comenzó el Neógeno, donde la historia se acelera y aparecen nuestros ancestros más antiguos en un mundo cada vez más familiar. La evolución no se detiene, tal vez en el pasado se escondan pistas sobre el futuro, como auténticas máquinas del tiempo. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió, te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros que te encantará. ¡Hasta la próxima!